Buenos días a todos, un saludo y esperando que todas sus familias estén bien después de todo este rollo de la pandemia. Me atreví a hacer este video y espero hacer otros, muchos más. ¡Hay muchas cosas! En el cual hablemos de diferentes temas. Para los que me conocen recuerden que me encanta tirarme mis choros. Yo te conozco. Y siempre me gusta también que colaboren si estos no son correctos en algunos datos. Pero el principal objetivo es propiciar el debate, propiciar la discusión y además el conocimiento, expanderlo lo más que podamos con la ayuda de todos. Básicamente el primer video que voy a hacer tiene que ver con un tema que me llamó muchísimo la atención, la famosa leyenda de Malibran y Beatriz del Real. ¿Por qué hablo de Beatriz del Real? Bueno, hay una conexión totalmente cercana entre ambos personajes, uno ficticio y el otro totalmente real. De la leyenda de Malibran, de la condesa de Malibran, creo que hay poco que decir dado que es muy conocido el tema. Una mujer que había llegado de España, que tenía mucho dinero, su esposo era un conde, llega a Veracruz, hace fiestas pomposas y tiene muchos amantes jóvenes. ¡Golosa! Aunado que su esposo trabajaba afuera. Cuando su esposo regresa a Veracruz después de trabajar de mucho tiempo, se da cuenta que su esposa tiene amantes y que además dio origen a un bebé, el cual es deforme. Pobre cosita fea. El conde se enoja, termina matando a ambos y esa es a grosso modo la leyenda de Malibran y muy conocida en los ámbitos veracruzanos y quizás fuera también del estado y por qué no hasta del país por algunas personas, de nuestros paisanos que se encuentran fuera trabajando en el exterior. Bien. No, thank you. It's fine. It's my films. My films is Mexican. Eso es la condesa de Malibran. ¿Quién es Beatriz del Real? Beatriz del Real nace en el siglo XVIII. Vamos a marcar el siglo XVIII entre el 1700 y el 1800. Ella nace exactamente en lo que es 1835. Bueno, no exactamente porque no se conoce, no hay un dato exacto. No. Bueno, sí. Exacto, perdón, pero es 1835, 1830. Va a morir en 1802, 1700, perdón, yo estoy dando mal el dato. Matemáticas, hijo. Nace en 1730 y muere en 1802. Su papá tenía abolengo militar. Toda su familia por parte de Beatriz del Real es de la crema, de la élite militar. Termina casado con un militar. Este militar con el tiempo fallecería y ella pelearía por la pensión que le tendría que dar el gobierno. Y desde aquí estamos viendo una mujer que está luchando contra un sistema. Cuando digo una mujer que está luchando contra un sistema, estamos diciendo de que no es algo muy propio para aquellos tiempos por parte de una dama. Y desde ahí se está forjando una característica que iba a ser totalmente distorsionada. Bien, continuamos. Ella se queda viuda y tiene hermanas, entre una de esas hermanas es María Magdalena, y no confundirla con la María Magdalena de la cuestión religiosa del personaje Jesús, en lo absoluto. María Magdalena se casa con Juan Malibran y por ahí viene la cuestión de la condesa de Malibran. Recorriendo las aguas, la bonita, mira. Juan Malibran se casa con su hermana de Beatriz del Real, muere y deja muchas deudas, pero tiene muchos bienes, entre ellos el rancho Santa Bárbara, que iba a ser la hacienda de Malibran, y algunas casas aquí en lo que es el puerto de Veracruz, entre ellas en la calle de la Amargura. Ya especificaremos más adelante. Lo que hace Beatriz del Real es adquirir a remate el rancho Santa Bárbara y la casa de Juan Malibran, que se encuentra en la avenida Zaragoza. Lo que hace esta mujer cuando adquiere el rancho es seguir la producción de cal que tenía su cuñado. Con esto hace que el rancho crezca. Aparte, repito, adquiere la casa y también la hace más grande. Estamos viendo aquí una mujer preponderante, una mujer que está saliendo adelante. Más tarde se casaría otra vez en segundas nupcias y sus bienes pasarían a manos de su segundo marido. Crecen las relaciones de Beatriz del Real, ¿sí? Y con el tiempo se separa de su segundo esposo y entra en un juicio para rescatar los bienes que había dado a su esposo.
Esta lucha, por supuesto, es muy conocida en el ámbito veracruzano en el sentido de que es una mujer que está peleando por sus derechos. Repito, algo no propio de aquella época por parte de una dama, dado que pues, una mujer se caracterizaba en aquellos tiempos por sumisa. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone, ¿no? Y por, en un momento dado, pues, aceptar la situación. Ella no es así, en ningún momento. Por cierto, un dato, antes de casarse esta mujer, cuando recibía la pensión, cada vez que recibía la pensión, el escribano, que era la persona que llevaba el control de la pensión, se le tiene que pagar un peso. Ella va y habla con el gobernante en ese momento desde el puerto de Veracruz, quien lleva la autoridad, y le pide que por favor no les quiten ese peso. Dinero. Eso lo vuelven una ley general para todas las personas que reciben una pensión. Ya de ahí vemos por segunda vez una lucha contra el sistema por parte de esa mujer. Chequen cómo es una lucha preponderante, una lucha contra un factor, y que sin embargo ella termina en un momento dado haciendo un lado, y esto se va a distorsionar en su contra con el tiempo. Bien, otro dato más es que después de que se casa y que termina luchando contra su esposo por los bienes que ella había adquirido en primera instancia, lo recupera y empieza en su rancho una producción de cal, y le empieza a vender a lo que es el municipio, le empieza a vender a empresas. Con su cal se arregla San Juan de Ulúa, se arreglan muchos edificios históricos de aquella época. Es decir, una mujer comerciante, una mujer empresaria. Chequen el dato. Hay que recordar que la leyenda popular no menciona esas características de la condesa de Malibran. Ella tenía cuestiones éticas muy especiales. En aquel tiempo existían esclavos, Existían esclavos, y uno de sus esclavos tuvo hijas y ella los apadrinó. También apadrinó niños pardos. Se estarán preguntando qué son los pardos. Pues es una clasificación racial de aquella época, de gente afroamericana que terminaba mezclándose genéticamente con mestizos, con autóctonos, con españoles, con criollos, etc. Entonces vemos a una Beatriz del Real totalmente diferente a la condesa de Malibran, o que no se menciona esas características en la condesa de Malibran. Básicamente, lo que queremos resaltar aquí son las características de Beatriz del Real. Nada que ver con la condesa de Malibran. Continuamos. En las últimas etapas de su vida vivió en la calle de la Amargura, en la avenida Zaragoza, también vivió en Jalapa, ¿sí? Muere en 1802. En 1802 muere y es enterrada en la iglesia del Santo del Cristo del Buen Viaje. En esa iglesia, que por cierto está en 20 de noviembre, famosa también por unas balaceras que hubo hace mucho tiempo ahí. En esa iglesia es enterrada Beatriz del Real. Recuerden que los cementerios no existían en aquel tiempo y la gente se enterraba en iglesias o lugares cercanos dentro de la ciudad amurallada. Sin embargo, el primer cementerio de manera formal sería extramuros, es decir, fuera de las murallas, en la iglesia del Cristo del Buen Viaje. Ahí. Si gustan, me lo mencionan en sus comentarios, haremos un video acerca de la historia de los cementerios en Veracruz, desde el punto de vista histórico, y ver cómo mucha gente pues vive en ciertos lugares donde no sabe que pues fueron lugares sagrados para aquella época. Para que tengan idea, un dato: los tiburones rojos, los tan queridos y desaparecidos tiburones rojos, se coronaron en un lugar que era un cementerio. Nunca se coronaron en el Pirata Fuente, no fue ahí donde lograron sus 2 campeonatos, fue en un cementerio. Ya lo diremos. Bueno, continuamos con esta cuestión. Muere Beatriz del Real. Pasan años, que será 40, 50 2000 años más tarde. años, y para 1861 Nicolás Navarro va a ser el primero que va a empezar a atar la historia de Beatriz del Real con características ficticias. Nicolás Navarro escribe una novela que se llama La Coqueta. Y es ahí donde empieza a forjar características de la condesa de Malibran, pero tomando en cuenta la historia de Beatriz del Real, con una mujer que luchó contra el sistema, contra una mujer que luchó contra la cuestión masculina y por sus derechos. Aquí vemos esa cuestión ya meramente en el sentido distorsionado.
me gustaría que fueran comentando algunas situaciones que ustedes conocen y que a mí se me han escapado acerca de este rollo, ¿no? Ella tuvo 3 propiedades, bueno, Carísima, por cierto. digamos que tuvo propiedades de ella fueron 4. Las más sonadas son lo que es el rancho Santa Bárbara, que actualmente es la hacienda de Malibran, la calle Zaragoza, antes la calle de la Amargura, ahí también estuvo su casa, por ahí se están viendo las imágenes. Esa fue la casa formalmente de Beatriz del Real. Ahora bien, ¿por qué se le llama la condesa de Malibran? La condesa de Malibran tiene que ver con la historia de su cuñado. Ella, al comprar las propiedades de su cuñado, pasa a ser la conocida de Malibran, ¿no? Aunque era esposo de su hermana María Magdalena. También porque vivió en una calle que se llamaba La Condesa Esteban Morales, que es la calle de la Ilustre. Que es la calle de la Ilustre y de la... Estás bien pendejo. Escuela Macías. Y exactamente frente a la Escuela Macías ella tuvo una pequeña propiedad. Se confundieron algunas cuestiones históricas y se pensó que en la Macías ella tenía su casa, pero no, por cuestiones de estudios e investigación se deduce que tenía una pequeña casa, pero enfrente. También estaban viendo las imágenes. Y otra casa, ¿sí? Otra casa en la que ella también habitó es en la Ilustre, ¿sí? En la Ilustre. Exactamente ahí por la Tarazana, toda esa cuestión, estarán viendo las imágenes. Esa casa también estuvo habitada por Beatriz del Real. Y esa calle se llamaba La Condesa. Y se llamaba La Condesa desde antes que ella naciera. Entonces, aquí se ata la cuestión de la condesa y del apellido de su cuñado, la condesa de Malibran. Las dos casas que estuvo en la calle de la Condesa o Esteban Morales no eran de su propiedad, pero por mucho tiempo vivió ahí. Eran propiedad de su segundo esposo. Eran propiedad de su segundo esposo, y entonces con el tiempo fue conocida como Beatriz la Condesa de Malibran en ese sentido. Bien, cosas importantes a resaltar aquí, que estamos viendo que la historia se fue distorsionando de boca en boca. Llegó a Nicolás Navarro. Nicolás Navarro escribe esta novela llamada La Coqueta y hace un cambio radical de Beatriz del Real. Esto es muy parecido a Drácula. Cuando Bram Stoker conoce la historia de Drácula, ¿sí? Y pues lo pone como chupasangre, cuestiones de demonios. Y no, Drácula era un tipo muy religioso, muy cristiano y que defendía el territorio de los moros. Pero la historia de que escribe la novela de Bram Stoker lo termina encasillando como un personaje pues nada que ver con el personaje real, ¿no? Bien, espero que estas cuestiones históricas se haya quedado claro, me haya dado yo a explicar la relación que existe entre la condesa de Malibran y Beatriz del Real. ¿De dónde surge la historia de la condesa de Malibran? Pues de Beatriz del Real. Pero el tiempo, el devenir histórico, ¿sí? El paso de la historia de boca en boca, de lo común, de lo popular, el imaginario colectivo, fueron distorsionando la historia real de Beatriz del Real hasta llevarla a la condesa de Malibran. Espero que con eso también nosotros pues tengamos de manera clara y precisa el papel de Beatriz del Real como una mujer preponderante, empresaria, luchadora, y que eso no se caracteriza en la condesa de Malibran. Tenemos a una mujer totalmente fuera de la realidad y con características solamente imaginarias, pero que son las que permean el colectivo, además, ¿no? Lo que permean a la flota, a la gente. Ven más la cuestión mística, la cuestión del morbo, que la cuestión de la realidad. Espero que les haya gustado este video. Pronto haremos muchos también relacionados con cuestiones históricas y con cuestiones de las realidades que estamos viviendo. Así que espero verlos y recuerden, me lo contó Guzgón. ¿Sale? Nos vemos, cuídense.